Soy Joel Olmos, estudiante de la especialización de Finanzas Públicas que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, y para hoy me correspondió explicar la organización del Estado colombiano versus la oferta institucional hacia las entidades territoriales. El Estado colombiano está conformado según la Constitución Política de 1991 por 4 órganos superiores. El primer órgano superior son las 3 ramas del poder público, que están conformadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo lo conforman el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, que representan los municipios, los departamentos y lo que es el gobierno nacional. La función principal del Poder Ejecutivo es la formulación de las políticas públicas, implementar las leyes que expide el Congreso y, por supuesto, en los 3 niveles son ordenadores de gastos. El Poder Legislativo está conformado por el Congreso de la República, que es bicameral, que está representado por el Senado, que es de circunscripción nacional, o sea, que tienen participación, que son elegidos en todo el Estado, en toda la nación, y los representantes a la Cámara, que son de circunscripción territorial. De acuerdo al número de habitantes, son las curules que son asignadas. Tienen 3 funciones: crear leyes, hacer el control político y modificar la Constitución. Desde luego que hay unas circunscripciones especiales para el Congreso de la República, que es el caso del proceso de paz, que se dieron unas curules a la instinta FARC y otros son a los regímenes especiales de indígenas y negritudes. Dentro de las funciones que cumple el Congreso está la de hacer control político, que es el control que se le hace, que el Congreso le puede hacer a los ministros, a los directores administrativos y a cualquier funcionario del Estado que se puede citar. Y crear leyes y modificar la Constitución parcialmente. El Poder Judicial está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación, de los tribunales y los juzgados. La Corte Suprema de Justicia se encarga de todo el tema de la justicia ordinaria, es la máxima autoridad. La Corte Constitucional se encarga de proteger los derechos de la Constitución en algunas normas que expide el Congreso de la República o decretos con fuerza de ley del presidente. La Corte los revisa que no atenten contra la Constitución y contra los derechos de los ciudadanos. Es la encargada de proteger la Constitución política. La Fiscalía se encarga de ser el ente acusador, como el abogado del Estado, persigue unos delitos directos como las demás y como llevar los procesos de las denuncias o demandas que hacen los ciudadanos o cualquier sector. Es el ente acusador. Los juzgados y los tribunales, pues ya el Consejo de Estado se encarga, por ejemplo, de todo el tema de la máxima autoridad en cuanto a lo contencioso administrativo y van llevar, en fin, administra justicia. Los órganos autónomos son entidades de régimen especial que cumplen funciones específicas. Entre esos tenemos al Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, las famosas CAR, los entes universitarios autónomos y la Autoridad Nacional de Televisión. Ellos rigen a partir de sus funciones. Los entes de control están divididos entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, por las personerías. De entre las personerías están las distritales y las municipales. Le corresponde al Ministerio Público guardar la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. La Contraloría es el máximo órgano fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y de los bienes públicos.
se encarga de proteger el fisco nacional, y también de algunas modernizaciones administrativas del Estado. El sistema electoral, que es el cuarto órgano, ya hacemos un repaso rápidamente: las tres ramas del poder público, los órganos autónomos, los entes de control y el sistema electoral, que es el último. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría. El Consejo Nacional Electoral es el máximo órgano del Estado de vigilar y de formular, de hecho, algunas políticas de acuerdo obviamente a la ley en cuanto al tema electoral. Y la Registraduría se encarga, la Registraduría, de registrar a los ciudadanos colombianos y también de ejecutar las elecciones. Como Colombia es un estado democrático, hay procesos de elección por voto directo. En este caso, de las tres ramas del poder público, el ejecutivo y el legislativo son elegidos por el pueblo a través del voto directo. Quien lleva las elecciones es la Registraduría. Todos los cuatro órganos su punto de encuentro es el interés público. ¿Por qué? Porque cumplen funciones del Estado, los fines del Estado. O sea, la ciudadanía, cumplirle a la ciudadanía, que es el Estado colombiano está dirigido con un propósito del bienestar común y del interés público. Aunque este interés público ya se ha venido deteriorando. ¿Por qué? Porque después de la Constitución del 91 en Colombia comenzó a implementarse el modelo neoliberal, y esto hizo que el mercado entrara a reemplazar ciertas funciones que debería tener el Estado en cuanto a la prestación del servicio. Por eso, dentro de la propuesta que tenemos desde la academia es hacer una reforma de Estado, donde el mercado no sea lo importante, sino que sea importante la sociedad. Y varias funciones que está haciendo el Estado en cuanto a empleo, ¿sí?, y al manejo de la inflación, en cuanto a política fiscal, se encargue la nación, el Estado como tal, y no lo deje al mercado. Porque cuando se lo deja al mercado, vulnera algunos derechos fundamentales de la sociedad. En cuanto al tema de la oferta institucional, podemos decir que el Estado colombiano, dentro de su presupuesto y organización administrativa, tiene creada varias instituciones que se encargan de dirigir varios proyectos hacia las entidades territoriales. En este caso podemos mirar que el Estado funciona a través de algunos fondos conformados por ministerios, por los departamentos administrativos, asesorados por las consejerías, por las unidades que le prestan asesoría al Gobierno Nacional, a Presidencia de la República, pero que también le prestan asesoría en varios programas a las entidades territoriales. La forma como se hace la gestión es que las entidades territoriales les toca formular los proyectos y presentarlos a los diferentes fondos y ministerios o departamentos para su respectiva aprobación. Y regresan a través de proyectos, regresan a través de obras públicas. Estas obras públicas se llevan a cabo a través de convenios interadministrativos con las entidades territoriales, pero cada vez los recursos son más limitados. Entonces podemos ver que las entidades territoriales, el proceso de gestión por la oferta institucional es mucho más limitado, porque la competencia es más fuerte y porque el Estado colombiano está desfinanciado. Hoy el Estado colombiano está desfinanciado. Entonces, si podemos observar que casi el 70% del Producto Interno Bruto del país se va al servicio de la deuda pública. Ha crecido la burocracia, ha crecido los gastos de funcionamiento, y eso hace que el Estado no tenga recursos para financiar toda su política pública, y las entidades territoriales sobreviven del sistema de transferencias que especifica la Constitución del 91 y que se reglamentó a través de la Ley 715 del 2001. Entonces,
es bien complejo el tema de gestión y cada vez es más difícil para las entidades territoriales y casi que la oferta institucional se vuelve más de documentaciones que en la realidad puedan participar las entidades territoriales. Muchísimas gracias.